porque todo cuanto tenemos lo hemos recibido. Y claro, y que podamos decir como la alabanza, todo lo bueno que tengo, ¿lo he recibido de quién? De Dios. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 12. Vamos a estar leyendo este versículo. Vamos a ver qué nos tiene el Señor para nosotros en el día de hoy. Y una de los propósitos de este mensaje en este día es que tomemos conciencia de la importancia de administrar bien, escúchenme bien, bien lo que Dios nos ha dado con sabiduría. Bendito sea el Señor. Eclesiastés 6, versículo 12. Nos ponemos un momentito sobre nuestros pies y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y en el 7:12, váyase ahí mismo, y en el 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Amén. Bendito sea el Señor. Podemos sentarnos. Alabado sea Cristo. Fíjese, mis hermanos, muchas personas piensan que esta vida, el éxito, se circunscribe exclusivamente a ganancias monetarias. Y mucha gente piensa que su éxito está en alcanzar cosas grandes, ¿verdad? Y relacionado exactamente a lo monetario. Es más, se toma incluso como punto de partida tu éxito dependiendo de cómo tú estás financieramente. Si tú financieramente estás abajo, pues tú estás fracasado. Si tú lo único que estás endeudado, tú estás fracasado. Ahora, si tú tienes una holgura económica, se interpreta como un éxito. Sin embargo, fíjense bien lo que nos enseña la palabra del Señor en este día a través de este capítulo 7, verso 12, donde nos dice que la sabiduría, ¿de dónde viene esa sabiduría a la cual se refiere Eclesiastés? Del Señor. Dice aquí que la sabiduría está por encima, óigame bien, está por encima de todas las cosas de este mundo. Está por encima del dinero. Está por encima de las cosas terrenales, la sabiduría que viene del Señor. Y dice que esa sabiduría da vida a sus poseedores. ¿Qué significa? Que entonces no se trata del monto que tú puedas tener, sino de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado y cómo tú lo puedas administrar. Bendito sea Dios. Porque hay quienes pudieran tener más y lo que tienen es un gran dolor de cabeza. Y hay quienes pudieran tener poquito y con lo poquito, con la gracia y la compañía del Señor, se sienten bien. Por lo cual no se trata de montos. Y muchas veces nosotros nos gusta medirnos con otro y nos encanta compararnos con este, con aquel, para de alguna manera tener un panorama de cómo estamos. ¿Sabe qué? No mire a otro cuando usted tenga que compararse. Mírese a usted con ayer. Mírese a usted con el año pasado. Mírese a usted con 5 años atrás, con 10 años atrás. Mírese usted y observe qué el Señor ha venido haciendo
cuáles cosas usted ha aprendido, cuáles cosas el Señor le ha enseñado y cuáles cosas el Señor le ha ido permitiendo avanzar. Jamás se compare con otra persona. Bendito sea Dios. Sí que el tema del dinero es un tema que llama mucho la atención. Gusta mucho, pero cuando no se administra bien puede causar grandes males. Óigame, y no se equivoca cuando nos dice la Biblia en 1 de Timoteo 6:10, cuando dice que el amor al dinero, ¿qué es? La raíz de todos los males. Las personas que están apegadas a las cosas materiales, a los bienes de este mundo, y su corazón está allí. ¿Qué dice la palabra? Que donde esté tu corazón, allí está tu tesoro. Si tu corazón está amando, apegado a las cosas de este mundo, pues ya esa es tu posesión. Sin embargo, aquí vemos que eso es lo que trae aflicción a nuestras vidas cuando las personas solamente se enfocan en las cosas materiales de este mundo. Entonces, a la luz de la Biblia, a la luz del pueblo hebreo, vemos que en un principio lo que realmente nosotros hoy utilizamos como papel moneda, en aquel tiempo se utilizaba como diferentes materiales. El dinero se usaba como oro, monedas de oro, de plata, de cobre. Incluso en un principio en el pueblo hebreo se tenía acuñada la imagen de un cordero, que lo vemos en Génesis 15:23. Luego vemos que tenía la insignia del César, ya cuando los romanos habían invadido toda aquella región, y lo vemos con Jesús cuando lo habla en Mateo 22:20. Por lo cual entonces vemos las diferentes maneras en cómo se usaba el dinero. Se pesaba también, se pesaban. Piezas de dinero que se mencionan en la Biblia están el talento de oro, el talento de plata, el ciclo de oro, medio ciclo, oveca, guera, mina, denario, cuadrante, blanca. Recuerdan que la blanca es la de menor valor, que fue la que la viuda dio. Entonces, cada una de estas monedas, conforme al material del que estaban hechos, de ahí dependía su valor. Y se usaba para comercializar, que fue el uso en un principio que se le dio, como lo vemos en Génesis 23:16. Y una de las prácticas dentro de esa comercialización que los judíos tenían prohibida a la luz de la palabra era practicar la usura con el dinero. Y lo vemos en Levítico 25:37. Ahora bien, vamos a ver en esta mañana 3 funciones importantes del dinero en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo el Señor quiere que en esas 3 funciones la administremos bien. Y la primera que vamos a compartir es dar al Señor la primicia. Y era una palabra que Sonia ahorita, en lo que ella exhortaba, les mencionaba. Las primicias debían ser traídas a la casa del Señor, y lo encontramos en Éxodo 34:26. Las personas traían las primicias. ¿Y de dónde viene la palabra primicia? Lo primero, ¿verdad? Lo primero de las cosechas, del ganado. Conforme el agradecimiento que las personas tenían, traían al Señor. Y dentro de eso que ellos traían, una de las cosas que el Señor le había establecido era que no era cualquier cosa, era lo mejor. Si era la cosecha, era entre lo mejor. Si era entre el ganado, era lo mejor. Y ahora usted, ¿verdad? Quizás usted no tiene la oportunidad de traer cosecha, ganado, porque era el modo de vida, ¿verdad? Y de comercialización y lo que se producía en aquella época. Sin embargo, sabemos que Dios es honrado por las ofrendas de las primicias, por las cosas que nosotros traemos ante Él. Y fíjese como dice Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa. ¿Escuchó? Es una promesa del Señor, que si tú honras a Dios,
con las cosas que tú tienes, Él promete bendecirte. Ahora bien, las promesas del Señor no son para cualquiera. ¿O son para todos? ¿Son para un grupo exclusivo? Yo le diré para quiénes son las promesas del Señor. Las promesas del Señor son para el que la agarre. Las promesas del Señor son para el que la crea, porque esto es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Es por fe. Por lo tanto, las promesas del Señor son para aquel que la hace suya. Y por supuesto que son para todas. Pero la va a recibir aquel que la haga suya. Entonces, usemos lo que el Señor nos ha dado. Miren, para honrar a Dios. Para honrarlo a Él. Y esto se consigue es confiando en Dios, dando lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor a Dios. Y yo te pregunto en tu vida, ¿le estás dando lo primero y lo mejor a Dios? ¿Sabe? El Señor nos invita a que lo honremos con nuestra vida y todo lo que tenemos. Dando generosamente y expresando gratitud por lo que Él nos da. Porque como nos dice Malaquías 3:10, que todo el mundo se lo sabe, como nos dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y ¿qué? Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea el Señor. Si hay algo maravilloso cuando usted da con su corazón, ¿verdad? Con alegría, con esa disposición al Señor, no a regañadientes ni porque le impongan. Incluso fíjese que cuando nosotros hablamos del diezmo y de nosotros darles al Señor, hay quienes no creen en el diezmo. Es más, hay quienes simplemente se circunscriben a decir que eso es parte de la ley y que como nosotros ya no estamos en la ley sino en la gracia, ya no tenemos que dar el diezmo. Y yo le diré esto, el diezmo está establecido en la palabra desde antes de la ley. El diezmo no vino con la ley, el diezmo vino antes de la ley. ¿Y dónde lo encontramos? Con Abraham, cuando vino con el botín. Y vino donde Melquisedec, el sumo sacerdote, y dice la palabra que Abraham diezmó del botín. En ese momento todavía en todo el panorama no aparecía Moisés, estaba Abraham. Y es ahí donde vemos por primera vez la palabra diezmo, donde Abraham de lo que había conseguido le dio al sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. Y cuando el Señor dice, pruébame, pruébame, ¿usted cree que se circunscribirá simplemente a un Antiguo Testamento? Cuando el Señor dice, pruébame, que es el único mandato donde el Señor nos dice que lo probemos. Pruébalo. Tú no lo has probado, prueba. Prueba qué tan fiel es Dios. Prueba qué tan fiel es su promesa. Prueba qué tan verdadero es Él. Bendito sea el Señor. Por lo cual, dar al Señor de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, es un acto de fe. Y vuelvo y digo, hay personas que dentro de su cristiandad, dentro de su vida cristiana, han decidido no creer en el diezmo. Ahora yo te pregunto, normalmente las personas que no creen en el diezmo, que no se comprometen con el diezmo, muy difícilmente se comprometen realmente con aportar a la obra desprendidamente. Porque aportar a la obra es que la iglesia avance, que la obra crezca. Y he conocido personas que no se encuentran mucho, simplemente no quieren dar el diezmo, pero tampoco se comprometen con ningún monto, porque tienen ese temor de alguna manera y entienden unas cosas que quizás usted y yo no hemos entendido, que la palabra es verdadera y su mandato, sus promesas son para todos,
pero vuelvo y digo, son para aquel que las cree, para aquel que las hace suya. Yo no puedo hablar del diezmo sin mencionar a mi mamá. Para mí, hablar del diezmo, hablar de la palabra, de lo que nos dice, está tan estrechamente ligado a las vivencias que yo he tenido con mi madre. Y es que mami siempre ha sido como muy bendecida por tantas cosas que Dios hizo en su vida desde que nosotros estábamos en nuestra niñez. En la época más difícil de nuestra vida económicamente, al punto que mi mamá nos mandaba por la mañana para la escuela, escuche bien, y ella no sabía qué nos iba a dar cuando regresáramos a mediodía. Mi mamá preparaba un huevo, se lo contaba a Jesmarí. Mi mamá preparaba un huevo. Y ese huevo, éramos 3 que nos íbamos para la escuela. Mi hermana ya estaba con 13 años, 9 años ya trabajando en casa de familia. Y nos preparaba un huevo y nos preparaba 3 panes. Y nos mandaba para la escuela. Y ella no sabía que nos iba a dar cuando nosotros regresemos. Lo único que ella, desde el día que le creyó al Señor y el día que se entregó al Señor, ella sabía que su Dios le supliría. Ella lo único que sabía era que Dios abriría alguna puerta. Y ella nos cuenta que muchas veces cuando nos íbamos, ella iba y se paraba en la puerta y le decía, Señor, yo no tengo aquí nada para darle a mis hijos ahorita cuando regresen, pero tú sabes, Señor, de dónde abrirás las puertas, Señor, para yo darle a mis hijos, mis hermanos. Y el testimonio de nosotros es que nunca llegamos, óigame, nunca llegamos que en la mesa no encontráramos algo. Nunca, mis hermanos, nunca nos acostamos sin algo que mi madre de una u otra manera encontrara para darnos. Sin embargo, ese diezmo nunca lo negoció. Nunca lo negoció para dárselo al Señor. Y Dios honró su vida. Dios honró su fe. Dios honró su entrega. Bendito sea el Señor. Una vez recuerdo que en la iglesia a la que asistía hubo unas situaciones por las que la iglesia se cerró. Y mi madre quedó un tiempo sin congregarse. Y no se estaba congregando. Ella oraba, leía su palabra y tenía ella su encuentro con el Señor. Pero ese diezmo, ella no lo tocaba. Ese diezmo ella lo iba guardando ahí. Ella no sabía para qué lo estaba guardando en un principio, pero ella sabía simplemente que no era de ella. No se estaba congregando, no tenía una iglesia per se, pero ella lo único que sabía es que ese dinero no era de ella, que eso era del Señor. Y ella lo iba apartando ahí a un lado, porque de lo que ella sabía, eso no es mío, eso es del Señor. Y luego entonces el Señor puso en su corazón que ella iba a hacer con el monto que había guardado. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo ella? De una comunidad, de una iglesia hija que habíamos tenido para allá, para Arroyo Toro. Ella vino, hizo así, se fue al mercado, hizo unas compras y se fue para allá, para Arroyo Toro, a compartírselo a los hermanitos que vivían allá en necesidad. Para mí, mis hermanos, realmente eso fue una lección de vida lo que nuestra madre nos dio. Eso fue una lección de vida. De cuando tú amas al Señor y tú le crees al Señor por encima de tus circunstancias. Yo no sé qué circunstancia tú estás viviendo hoy. Yo no sé cómo tú estás midiendo tu economía y si estás pensando si lo que tienes te alcanza para darle al Señor o no te alcanza. Yo lo que sé y te puedo decir que en mi vida y en nuestra familia nosotros aprendimos a creerle al Señor en todo tiempo. En toda circunstancia, bendito sea Dios. Por lo cual, dale al Señor tus primicias. Dale al Señor con amor, dale al Señor con entrega. Dale
confiando que Él es bueno y que lo que tú tienes, Él te lo ha dado. Bendito sea el Señor. Dicen de Deuteronomio 16:17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Por lo cual el Señor no te pide nada que tú no tengas, ¿sabe? No, es conforme a lo que Dios te ha dado. El Señor no te está pidiendo lo que tú no tienes. Es de cómo el Señor te haya bendecido. La segunda función que tiene el dinero es que administremos bien los bienes para nuestra casa. ¿Cómo tú estás administrando bien? Lo primero es que fueron muy bendecidos todos los que vinieron el viernes al taller con la licenciada Sarita, que tomamos el taller de finanzas. Mira, esto estuvo bueno. Aquí se aclararon muchas dudas. Estuvo muy bueno. Entonces, todos los que trabajan en un hogar deben tener la responsabilidad de aportar. Todos, incluso los hijos que ya están en una edad y comienzan a laborar. Óigame, los hijos que ya en edad dentro de casa comienzan a laborar, no es para lo de ellos, no es para su ropa, sus cosas. Sí, muy bueno, pero desde ahí hay que enseñarles a que en el hogar también se aporta. Porque a los hijos que se les enseña desde que comienzan a ganar, a que aporten en el hogar, comienzan a tener el sentido de responsabilidad. Así que padres, madres, hijos, enseñemos, ¿verdad? A que todos en el hogar estamos comprometidos. ¿Qué nos enseña la palabra? Primero, a que seamos diligentes en las cosas que tenemos que hacer en nuestro hogar. Que nuestras ganancias no sean con ambición, establece la palabra del Señor. Que no sean ganancias deshonestas, ni a través de fraude, ni con engaño, ni con lengua mentirosa, como nos dice Proverbios 21:6. Tampoco esta nueva modalidad que se ha levantado hoy de tener ganancias a prisa y fácil y rápido. Mire, húyale a todas esas cositas que llegan, de que no, que tú te ganes esto rápido y fácil, sin invertir mucho, sin hacer muchas cosas. Preste atención, observe, escuche, porque también la palabra nos habla sobre los bienes adquiridos deprisa. No apresurarse alocadamente, nos dice Proverbios 21:5, no ganancias injustas, pero también sin pereza. La palabra nos habla que seamos diligentes. ¿Qué nos dice Proverbios 19:24? Que el perezoso mete su mano. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Usted ha visto una persona, mire, yo he visto personas que hasta para levantarse lo piensan. Y usted le ve como que le pesa el cuerpo para todo lo que van a hacer. La pereza no es del Señor, recuérdelo. La pereza no viene del Señor. El Señor en su palabra lo que nos invita es a ser diligentes en todo. ¿Y cuáles consejos en esta mañana yo quiero compartir con ustedes en cuanto a las finanzas en el hogar? Específicamente, cada asunto debe ser consultado en el hogar. Esposo, esposa, pónganse de acuerdo siempre en todo. Una deuda, un compromiso, un proyecto, póngase de acuerdo. Yo he tenido situaciones de que he recibido, ¿verdad?, en consejería personas donde uno de los cónyuges se metió en un compromiso económico y no le quiso consultar al otro. Y después entonces está que las cosas como la planificó no le salieron y luego no se lo quiere decir. Y entonces, ¿ahora qué hago, pastora? ¿Qué hago? Porque me dijo que no y yo como quiera lo hice. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le puedo decir, mis hermanos? Sea honesto. Aunque te dé temor enfrentar esta situación, no tienes de otra, sino que enfrentarlo con la verdad. Porque ocultando lo único que conseguimos es que la situación todavía sea más grande. Sea honesto.
¿Dónde nos evitamos todo eso? Sentándonos y dialogando. Mira, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Y claro, y cuando los hijos están en la edad, también se sientan también para que sean parte. Cuando queremos involucrarlos para que sean parte de algún proyecto en el hogar. No debe hacerse ningún negocio sin consultarlo. Y por supuesto, el tercero, en el hogar debe haber una sola canasta para las finanzas. Y esto lo hemos recibido en diferentes charlas matrimoniales. Escuche bien, no es de que tú te ganas tanto y yo me gano tanto. Tú te comprometes con el pago de tal y tal cosa y yo con el pago de tal y tal cosa y lo que me queda es mío y luego lo que te queda es tuyo. Yo no sé qué tú haces con lo que te queda. Lo saludable, escuche bien, en un hogar es que todo vaya a una misma canasta. Y de ahí sacamos para los diferentes gastos, de ahí sacamos qué tú vas a usar, qué yo voy a usar y qué luego vamos a ahorrar. Eso es lo saludable, ponernos siempre de acuerdo. Porque cuando nos ponemos de acuerdo y vamos hacia un mismo proyecto, entonces estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces estamos caminando juntos hacia una misma dirección. Y en el hogar necesitamos caminar juntos hacia una misma dirección. Amén. Bendito sea Dios. Seamos prudentes en nuestros gastos en el hogar. Ajustémonos a nuestra realidad. No trate de excederse, de comprometerse con algo, ¿verdad? Que usted no puede. Si una de las situaciones que tenemos aquí en nuestra finanza, en nuestro país, vamos a decirlo así, y no sé si tal vez en nuestra América Latina, es que muchas veces ganamos 10, pero queremos endeudarnos en el mes con 15, ¿verdad? Y luego gasto esos 10 y esos 5 me quedo pagándolo poco a poco, lo debo para el siguiente mes. Y luego vamos subiendo la deuda y subiendo la deuda. ¿Sabe qué? Dígale al Señor todos los días: Señor, ayúdame a ser buen administrador de lo que tú me has dado. Que yo me ajuste hasta donde están mis posibilidades para yo administrarme bien. Que en vez de yo vivir endeudado todo el tiempo por cosas innecesarias, yo vaya guardando, como nos enseñó Stephanie, guardando para ese momento de eventualidad. Porque todos en algún momento dado nos llega una eventualidad. ¿Y qué pasa entonces si más bien lo que tengo es deuda? Evaluemos siempre las deudas en cosas necesarias. Y las cosas necesarias son salud, vivienda, son las cosas básicas necesarias. Lo demás, lujos, no son necesarios. Bendito sea Dios, por lo cual debemos educarnos. Y lo que estábamos haciendo aquí el viernes era precisamente eso, educándonos, porque necesitamos aprender para saber manejarnos. La tercera función en que Dios quiere, ¿verdad?, que administremos bien nuestros bienes, es que podamos extender la mano. Hágale así el que está a su lado. Que podamos extender la mano. Si usted cree que lo que Dios nos ha dado nada más para nosotros, mire, para que le demos a Él, administremos bien nuestra casa y podamos extender la mano. Fíjese que dice Efesios 4:28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Oiga, ¿a fin de qué? Porque me llama demasiado la atención este verso. A fin de que tenga, no solamente para él, sino tenga que compartir con el que tiene necesidad. Está mirando el propósito. Que tenga para sí, pero también que tenga que compartir con el otro que tiene necesidad. Entonces, dar significa recibir. Yo no sé qué tanto usted ama el compartir algo con lo que usted tiene, con alguien que tenga necesidad. Hay gente que dice, no, la palabra de Dios dice que cuando vinieron con el frasco de perfume y unos dijeron, ay Señor, pero con esto lo hubiéramos usado para darlo a los pobres. Como Jesús vino y le dijo, a los pobres siempre lo tendrán. Hay quienes entonces utilizan ese verso bíblico para justificarse. No, no puedo dar, no hay que dar, porque los pobres siempre van a estar ahí. Y qué bueno, se escudean de ahí para decir, no, no hay que dar, porque Jesús dijo que los pobres siempre iban a estar. ¿Sabe qué?
Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Qué bueno es poder extender la mano, ¿verdad? Y acuérdate que lo que dé tu mano derecha, cuando dice que no lo sepa la izquierda, es da pendiente de lo que estás haciendo, no de que luego te estén reconociendo y mirando lo que tú hiciste. Es que tú des con el corazón y con amor. Por lo cual, mis hermanos, cuando vemos en Mateo 5:42, ¿qué dice? Al que te pida, Dios ponga cada día en nosotros el corazón y el amor para dar. No sé si a usted le ha pasado algún día que de momento le llega como un pensamiento y dice, ay, tengo estos 100 pesos y me acordé de fulano, de fulana. Déjame guardar esto para cuando yo le vea. Déjame poner esto aquí aparte. O de momento dice, ay, déjame coger este chin de arroz, este poquito de habichuela, hacer este lito y se lo voy a compartir a fulano, a fulana. Y como que de repente eso está como en su corazón, esa inquietud. Usted no sabe por qué, simplemente usted lo sintió. Mis hermanos, cuántos testimonios, ¿verdad? De que justamente en esas inquietudes, luego vemos los testimonios, wow, yo no tenía nada hoy. Y Dios te utilizó para bendecirme porque mira aquello y lo otro. Y de eso también tenemos testimonio. De cómo cuando no hay nada, usted no sabe si usted es el instrumento hoy. Porque déjeme decirle, en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra familia, Dios utilizó, mire, fue así, mire, hoy mañana esto, mañana de la otra manera, mañana de la otra manera. Y Dios obró usando diferentes personas. Y usted no sabe hoy de quién usted es la cadena de bendición de alguien. Por lo cual, cuando usted siente en su corazón darle a alguien, simplemente déjese fluir, fluya y déjese usar. Usted no sabe lo que usted está haciendo, pero ¿sabe qué? Quien pone esa inquietud en el corazón es Dios. Por lo cual dile al Señor cada día, Señor, ayúdame y dirígeme donde tú quieres usarme como bendición, donde tú quieres usarme como un canal de bendición a una persona, a una familia para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual Dios nos ayude a administrarnos bien en nuestras finanzas, dándole primero a Él lo mejor de nosotros. En segundo lugar, administrando bien lo que Dios nos ha dado en nuestro hogar, con nuestra familia. Y en tercer lugar, teniendo que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Y si lo usamos de la manera correcta, como nos dice en Eclesiastés 7:12, con sabiduría, Dios va a bendecir nuestra vida. Dios va a abrir los graneros de los cielos. Dios va a hacer cosas grandes en su iglesia, en su pueblo, para que las almas puedan ser alcanzadas, para que la obra del Señor siga creciendo y para que tu vida, tu familia sea bendecida. Demos gracias al Señor y levante sus manos al cielo. Padre, gracias. Gracias en esta mañana por bendecir nuestras vidas. Gracias por recordarnos a través de tu palabra, Señor, cuánto tú quieres, cuánto es tu anhelo de que seamos buenos administradores de todo cuanto tú nos has dado. Gracias, Señor. Yo te presento cada familia, Señor, cada uno de mis hermanos aquí. Tú sabes, oh Dios, en esta hora el que padece necesidad. Tú sabes, Señor, el que está pasando por una situación en la que necesita tu guianza, en que está tomando decisiones y necesita tu dirección. Padre, dirígele tú, Señor. Guíale tú, Rey eterno.
Y sobre todo, Señor, muéstrale tu gloria, muéstrale tu misericordia, muéstrale tu favor. Y te damos gracias, Señor, que podamos creerte, Señor, a cada una de tus promesas y que con amor, con alegría podamos responderte con libertad, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia, bendice cada familia aquí representada y ayúdanos, Señor, a que siempre podamos ser buenos administradores de todo cuanto tú pones en nuestras manos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea tu Señor.